Bienvenidos, buenas tardes a todos. Gracias por participar en esta webinar. Hoy quiero hablarles de riesgos en microfinanzas desde mi experiencia personal y espero que aparte de los otros conocimientos que ya están adquiriendo en ese sentido en el máster de microfinanzas, pues esto pueda servir como un espacio de debate, como un espacio de aclaración de dudas y de puesta en común de las experiencias que podáis tener o de las dudas que podáis tener. Ante todo, una pequeña presentación de mi parte. Mi nombre es María Jesús Mariño Gómez. Soy también egresada del Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social del CIF, además de otros estudios universitarios siempre relacionados con las finanzas y la banca. Tengo más de 13 años de experiencia en banca, siempre en riesgos y en capital regulatorio. Y de esos 13 años, casi 6, son directamente en el área de microfinanzas, en la industria de las microfinanzas, concretamente en Latinoamérica, porque trabajo para la Fundación Microfinanzas BBVA, que se dedica a apoyar las microfinanzas allí en vuestros países. Entonces, encantada de estar aquí. Este es un área que me apasiona y por favor contar conmigo para que podamos comentar y aclarar todo lo que necesitéis. Entonces, comenzamos. El planteamiento de hoy con esta webinar es dar un paneo rápido por lo que es la gestión del riesgo en microfinanzas, por qué es tan importante la gestión del riesgo en microfinanzas y cómo debe ser bajo mi punto de vista. También quiero mencionarles un estudio que se hace que se llama el Banana Skins Microfinance, el de 2016, porque es un estudio a partir de encuestas que nos va a mostrar en la industria microfinanciera qué es lo que está preocupando más a los gestores de microfinanzas y qué gestionamos entonces cuando hablamos de gestionar riesgos. También se espera hacer un resumen muy breve de las guías que tenéis a vuestra disposición sobre gestión del riesgo 1, 2 y 3. Concretamente una pequeña introducción, hablar un poco de las pérdidas esperadas e inesperadas y cuál es la relación que tienen con la salud de las entidades. Y hablar un poco de las aplicaciones que pueden tener los modelos de scoring, que es un tema más o menos novedoso en esta industria y que si se quiere despierta algún poquito de resquemor. Y pues lo que os decía, que esto sea un espacio para, bien sea hoy o bien sea a lo largo de estos días después de la webinar, surja el debate, surjan preguntas, surjan opiniones y así poder generar criterio entre todos aquellos que estamos interesados en contribuir con esta industria. ¿Mm? Como sabéis, pues el área de riesgo en microfinanzas es muy amplia, abarca muchas acciones, abarca muchas labores diferenciadas y por eso el objetivo es esa reflexión y debate. Y comenzamos hablando de estos 4 puntos que para mí son los 4 porqués más importantes de la gestión, de la buena gestión del riesgo en microfinanzas. En primer lugar, cuando hablamos de gestionar riesgo en microfinanzas, hablamos de inclusión y exclusión, porque ya no solamente se trata de incluir a aquellos clientes que no tienen acceso al sistema financiero, sino para mí es quizás hasta más importante no excluir a aquellos que una vez estamos incluyendo. ¿A qué me refiero? Si yo gestiono de una forma inadecuada el riesgo de crédito y doy un crédito por primera vez a una persona sin adaptarme a lo que realmente puede pagar, lo que va a terminar ocurriendo con esa persona, si no puede pagar el crédito, es que voy a terminar castigando ese crédito va a terminar por una mala gestión mía quizás, en write-off, en castigo, en fallido, y esa persona quedará marcada dentro del sistema financiero. Entonces, si antes tenía un problema, ahora tiene 2 problemas. Por eso, esa para mí es la función, digamos, el porqué fundamental de tener una gestión de riesgos en microfinanzas muy consciente, muy limpia y muy bien estudiada. El segundo punto es la sostenibilidad, por la sencilla razón de que la gestión del riesgo es lo que me va a permitir continuar con la actividad de mi negocio como entidad microfinanciera, porque me permitirá calcular dónde tengo que focalizar mis acciones para mejorar, para reducir el riesgo y las pérdidas y de esa manera lograr ser autosostenible, seguir funcionando y por lo tanto seguir atendiendo a esos clientes. En tercer lugar, también la eficiencia,
porque una gestión adecuada del riesgo me va a permitir mejorar mis tiempos de respuesta. Si yo logro identificar aquellos clientes que tienen mayor capacidad de pago o que tienen una mejor oportunidad de crecer con ese crédito, quizás a ellos puedo darles una gestión más rápida, más ágil una vez que ya los conozco y dedicar así más tiempo de análisis a aquellos clientes nuevos a los que todavía no conozco o que están empezando dentro del sistema financiero. Y ese poder diferenciar entre diferentes niveles de riesgo en los clientes es lo que me va a permitir ser más eficiente. También hablamos de márgenes, porque un menor riesgo me permitirá ofrecer a los clientes un mejor precio y viceversa. Y de esta forma, si yo obtengo un mayor margen gracias a una mejor gestión del riesgo, voy a tener un colchón financiero para entrar en aquellas áreas donde es más caro entrar, que son justamente áreas rurales, áreas no urbanas que no están tan atendidas y donde, por supuesto, en este trabajo que sigue siendo más o menos intensivo en horas hombre, pues me va a permitir ir allí a atender. Hasta aquí, no sé si todo claro. Sí, continuamos. Entonces, en resumen, ¿por qué es imprescindible la gestión del riesgo en microfinanzas? Porque yo esto lo tengo siempre muy como un mantra en mi trabajo diario. Las buenas intenciones no bastan si no actuamos de una forma inteligente y sistemática. Esto lo digo porque en los inicios de la industria de microfinanzas, quizás la función de riesgos éramos vistos como los malos de la partida, como los que queríamos cortar el flujo de crédito a aquellas personas que lo necesitaban. Y realmente no es así. Realmente una buena función de riesgos lo que busca es atender más y mejor, pero realmente a aquellas personas que nos van a poder pagar y que el crédito va a suponer para ellas una mejora en su productividad. Entonces, por eso actuar de forma inteligente y sistemática potencia esas buenas intenciones. Y por otro lado, destacar mucho, y esto lo vamos a profundizar en la parte presencial, que aquellos compromisos, aquellas mejoras que no se miden, se quedan en buenas intenciones. Esto me refiero a la parte de medir lo que estamos haciendo, medir si nuestra gestión de riesgos está dando los resultados deseados, es decir, la importancia de las métricas de riesgos, de controlarlas bien, de hacerles un adecuado monitoreo y sobre todo de conocer la potencia de información que tenemos con métricas que pueden ser muy sencillas de calcular y de obtener. Entonces, toda esta parte de métricas la vamos a profundizar un poco más en la parte presencial. ¿Cómo debe ser entonces, bajo mi punto de vista, la gestión del riesgo en microfinanzas? Lo primero, basada en números, no en opiniones. En microfinanzas, es una industria bastante nueva, pues estábamos allí en terreno muy habituados a gestionar riesgos un poco por olfato. Y esto puede llevarnos a muchos errores. Entonces, por esto quiero insistir en que basar las decisiones en números y en métricas es lo que nos va a asegurar una gestión de riesgos eficiente. Una gestión que tiene que ser profesional, planificada y sistemática. Una gestión que tiene que ser segmentada, porque no todos los clientes son iguales. No todos los clientes tienen las mismas condiciones de punto de partida. Entonces, no podemos gestionar una cartera de créditos como un único bloque. Esto también es algo muy común en las entidades quizás más pequeñas o menos maduras. Necesitamos contar con información diferenciada por segmentos de clientes. Bien sea al menos separar los clientes nuevos de aquellos que ya tienen un recorrido con nosotros, diferenciar quizás por clientes agropecuarios y no agropecuarios, porque el agro es una tipología de crédito que tiene unas características muy distintas. En fin, poder separar para gestionar mejor y para ofrecerles a cada uno de esos segmentos una mejor atención. Para todo esto, pasamos entonces a esta cuarta caja azul. Necesitamos entonces tecnología y herramientas. Y hay ahora mismo en el mercado una gran disponibilidad de herramientas incluso
online de muy buenos core bancarios específicos para microfinanzas, es decir, es una industria que ha ido creciendo y con ella también la oferta de herramientas y de tecnología que están al alcance incluso de presupuestos limitados para entidades pequeñas. Por tanto, de todas formas decir que la falta de un sistema robusto, es decir, mientras no contamos con un sistema robusto de información o con un sistema robusto en tecnología, eso tampoco nos va a impedir hacer una buena gestión. Lo más importante es actuar de una forma planificada y sistemática, y cuando veamos las métricas en la parte presencial, lo vamos a ver, que es posible contar con muy buenas métricas y seguirlas muy bien, y que digamos, el foco tiene que estar en nuestra planificación y nuestra sistematización del área de riesgos. Y en este sentido, ahora adentraremos un poco más en ello, pero las mejores prácticas sugieren, para muchos de ustedes, pues no será esto nada nuevo, que el área de riesgos tenga por lo menos tres áreas o subáreas o funciones muy diferenciadas, que es la que se encargue de gestionar la admisión y las políticas, la que se encarga de hacer el seguimiento de las métricas, el seguimiento de cómo va evolucionando esa cartera de crédito, y la que se encarga de gestionar todo lo que tiene que ver con cobranza. Eso es hasta donde yo conozco, las mejores prácticas que conozco, que son de varios países y de varias entidades, pues una estructura mínima ideal para poder asegurar esa buena gestión. Aquí nos pregunta José Daniel si en el caso de las financieras que pueden captar ahorros, esa categoría debe ser segmentada sistemáticamente. La categoría de ahorro. La segmentación del ahorro, pues por supuesto que también va a ser muy importante, pero como forma parte de los pasivos y de las captaciones, no es tanto lo que estamos viendo aquí, porque por supuesto eso forma parte del riesgo de liquidez, si se quiere, pero sobre todo quiero enfocarnos hoy en la parte de riesgo de crédito, que es el más sensible para cualquier microfinanciera. Pero sí, el tema de captación de ahorro, lo ideal es que esté segmentado también para poder dar un servicio mejor y diferenciado de la banca tradicional. Nos pregunta Juan Carlos si el tema de la cobranza se refiere a que dicha unidad asume la responsabilidad de cobro de cartera con morosidad. Yo más bien lo veo porque hay muchos modelos. Hay modelos en los que el asesor, el ejecutivo de crédito, es responsable de la cobranza del crédito durante toda la vida del crédito. Hay modelos en donde a partir de determinados días de atraso entra la figura de un recuperador que solo se dedica a recuperar, porque ya se supone que con unos ciertos días de atraso un crédito tiene menos probabilidades de ser recuperado, y el ejecutivo necesita allí un apoyo para no dedicar tanto tiempo a créditos que quizás ya se están convirtiendo en irrecuperables o que tienen otras dificultades, porque el ejecutivo también tiene que dedicar un tiempo al seguimiento de sus otros créditos y a la captación. ¿Qué pasa cuando incluimos un área especializada en recuperaciones? Pues que esa área puede aplicar estrategias diferenciadas según cada caso, estrategias que se adapten más a las necesidades de esos clientes que tienen más atraso, que tienen otros problemas, a lo mejor estudiar estrategias de reestructuración de esas operaciones. Eso ya según cada mercado, según cada política, según cada entidad microfinanciera, pues hay muchos modelos. Pero yo sí creo que el apoyo de un recuperador especializado a partir de ciertos días de atraso puede representar mayor eficiencia en la cobranza. Cuando yo hablo de tener un área diferenciada de recuperaciones, no me refiero solo a la gente que está en terreno, sino que desde servicios centrales exista al menos una persona que pueda coordinar y que pueda dar apoyo a todas las estrategias de cobranza que se aplican en la red, que sea un área, una persona que las métricas que siga sean específicamente de la eficacia recuperatoria, por ejemplo, en cada tramo de atraso o en cada categoría de crédito, para mejorar esas estrategias de cobranza, que es distinto al seguimiento que se puede hacer del resto de la cartera, ya un seguimiento que ve prima de riesgo, un seguimiento que ve pues otras variables más globales, ¿no? El área de recuperaciones
pues está pensada para tener foco 100% en las estrategias de cobranza, en la eficacia y en la eficiencia de la cobranza. Pero me refiero no solamente allí en terreno, sino desde servicios centrales como apoyo para esa gente que está en terreno. ¿Sí? Ahora vamos a profundizar más en ese tema. Mientras tanto, no quiero que se queden sin conocer este estudio que os comentaba, que se llama el Banana Skins, las conchas de plátano de las microfinanzas, las amenazas que los gestores de microfinanzas de todo el mundo perciben como más importantes para la industria. Este es un estudio que realiza todos los años el Centro para el Estudio de Innovación Financiera. Lo pueden conseguir es libre, lo que pasa es que está en inglés, pero lo podéis conseguir en internet. Y yo de todas formas aquí en la siguiente les he traído un mini resumen, porque esto es un informe bastante largo, pero quiero que se queden simplemente con cuáles son las 5 amenazas que más preocupan a los gestores de microfinanzas en el mundo. A nivel global, el primer lugar lo ocupa la estrategia. Este es una amenaza que está surgiendo nueva este año. Normalmente el primer lugar lo ocupaban otras amenazas. Este año la estrategia surge como primer lugar de amenaza que más preocupa. Creo que porque están habiendo muchos cambios en el mercado. Están entrando, como sabréis, las fintech y otros muchos actores que están participando también en dar créditos y dar microcréditos con otras características, con otros modelos, con otras prácticas, y al final, pues en algunos casos puede suponer una buena oportunidad de alianzas para las microfinancieras que incorporen esa tecnología para dar un crédito quizás más fácil, más ágil, para llegar vía móvil a aquellos clientes que están muy remotos, pero también supone una amenaza en cuanto a si la incorporación de esas estrategias puede suponer un aumento de los riesgos, tanto operacionales como de crédito. Entonces, esto hay que tenerlo en el radar. Pero la segunda es la gestión de los riesgos, y esta siempre ha estado en este panel, en el top 3 de las preocupaciones, de las amenazas para los gestores de microfinanzas, porque lo es, porque una gestión de riesgos adecuada te salva a una microfinanciera, y una gestión de riesgos inadecuada la puede matar, se puede matar a sí misma esa microfinanciera. Las otras que preocupan en global, la gestión del cambio, por supuesto, creo que por esto mismo que estamos comentando de todos esos nuevos actores que están surgiendo. Tan es así que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que como sabéis es el órgano internacional que busca dar una regulación que no es de obligatorio cumplimiento, pero que, digamos, moralmente sí dicta unas normas de mejores prácticas para la banca, ha emitido un documento, la versión final fue en diciembre de 2016, específico para la industria de inclusión financiera. Y en ese documento, el mismo Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, también os lo puedo compartir, ese también está en español, incorpora el tema de los nuevos actores que están surgiendo, actores fintech, y muchos otros más que están surgiendo a esta industria de los créditos para inclusión financiera. Entonces, es una industria que está en pleno cambio, sin tener a lo mejor toda la madurez de la banca tradicional en cuanto a sus procesos y tecnologías. Entonces, es de cuidado. Por consiguiente, y enlazando, la tecnología es la siguiente amenaza que más preocupa, y la capacidad de repago de los clientes, que al fin y al cabo es lo que mantiene viva a la microfinanciera. Por eso decía que dentro de la brevedad de esta webinar de hoy, pues quiero que nos centremos sobre todo en riesgo de crédito, que es de lo que esto se trata, de asegurar la capacidad de repago de nuestros clientes para que esos recursos retornen y poder seguir prestando y poder seguir existiendo como microfinanciera. En Latinoamérica en particular, el número 1 de preocupación es el riesgo de crédito. El segundo es capacidad de repago. Esto para poner en contexto hasta qué punto es clave la gestión del riesgo de crédito para la microfinanciera. La estrategia pasa al tercer lugar. Competidores preocupan. Es un mercado que en algunos países y en algunas zonas urbanas sobre todo, pues está comenzando a ser bastante competido.
Y los riesgos macroeconómicos que, por supuesto, como sabemos todos los que somos de allí, pues es una zona en la que los vaivenes macroeconómicos pegan mucho y muy fuerte. Entonces, esto es lo que preocupa y lo que los gestores tienen en su radar. ¿Qué es el riesgo? ¿Qué son estos riesgos que estamos mencionando? ¿Qué hablamos de que hablamos de riesgos? Probabilidad de que un evento no deseado ocurra. Esa probabilidad siempre va a existir. La clave es cómo me enfrento yo a esa probabilidad. La probabilidad, lo que está en rojo, por ejemplo, en riesgo de crédito, es la probabilidad de que nuestros clientes no nos paguen cuando esperamos o cuando les toca pagar. El riesgo de liquidez es la probabilidad de que en algún momento nos veamos sin el flujo de efectivo que necesitamos para funcionar, que allí es lo que enlazaba con el caso de la captación de ahorro. Allí es clave una buena gestión de la captación de ahorro, si es una microfinanciera que puede hacerlo, porque allí entra con toda esa planificación y sistematización del riesgo de liquidez. En la medida en que yo sea una institución más atractiva, más cercana para que el cliente me deposite su ahorro, entendiendo que no es un cliente tradicional, que no le sirve la banca tradicional, en la medida en que yo adapte mis productos y servicios de ahorro a las verdaderas necesidades de esos clientes, pues yo me voy a ver beneficiado en que voy a tener unos recursos pasivos, un fondeo más barato que pedir prestado a instituciones financieras de segundo piso y más estable, por supuesto. Los recursos captados de clientes, pues siempre se entiende que son más estables que los recursos que nos prestan. Riesgo de mercado, pues es la probabilidad de que nos afecte una variación fuerte en los tipos de interés o en los tipos de cambio. Y el riesgo operacional, que también es muy sensible en la actividad microfinanciera. El riesgo es de que otros eventos nos produzcan pérdidas o retrasos, ¿no? Entonces, para alcanzar un proceso de crédito y un proceso global, sencillo, rápido y seguro, pues insisto, tiene que ver con procesos, tiene que ver con herramientas, con políticas, con estructuras. ¿Cómo nos enfrentamos a estas probabilidades? En concreto, respecto a riesgo de crédito. Entonces nos dice José Daniel, con lo visto considero que son al menos 3 claves para una adecuada gestión de riesgos. Invertir en tecnología, en lo referente al almacenamiento y fluidez de información, personal adecuado en la gestión y compromiso en la alta dirección y gobierno. Lo considero así, perfecto. Coincido contigo plenamente y únicamente te añadiría que la inversión en tecnología, no solo para almacenamiento y fluidez de la información, sino también para fluidez en el proceso de crédito. Fluidez, sencillez y eficiencia en el proceso de crédito. ¿Cómo es el proceso desde que yo visito a ese cliente hasta que yo realmente le desembolso el crédito? Toda esa mezcla que tú estás mencionando muy bien allí, el gobierno corporativo, el compromiso en la alta gerencia, ¿no? Eso, digamos, en lo más alto de la pirámide de la microfinanciera, se traduce en tener un personal adecuado, un personal bien formado y bien comprometido en la gestión. Y eso también se va a traducir en asegurar con una buena inversión en tecnología que mis procesos de crédito sean ágiles y al mismo tiempo seguros. Si tenemos eso, lo tenemos todo. Obviamente es una receta que no es fácil, pero hacia allí tenemos que ir y se puede. Eso yo creo que José Daniel lo ha resumido estupendamente. Entonces, ¿cómo hacer? Pues nos basamos en la información que nos da la experiencia. ¿Para qué? Para calcular las probabilidades de ocurrencia de aquello que es el evento que no deseo. Y entonces diseñar acciones específicas para si eso ocurre. ¿Qué cliente, qué producto, en qué momento del crédito y en qué zonas tengo más probabilidad de que me incumpla? Esas son las preguntas que la información de gestión me tiene que responder, porque entonces yo a ese cliente, a ese producto, a esas zonas y en ese momento del crédito le prestaré una determinada atención, le aplicaré una estrategia distinta,
Es decir, esto no puede ser café para todos, como dicen aquí en España. Esto tiene que ser diferenciar para poder aplicar la estrategia correcta. Y eso nos lo permite la información. Dentro del mismo tema, que decíamos, ¿qué cliente me da mayor probabilidad de pérdida? Cuando yo observo mi cartera hacia el pasado y la información que yo exploto me permite saber qué tipología de cliente tiene más riesgo de incumplir. Pues eso me va a permitir, por ejemplo, estos son simplemente ejemplos, rediseñar políticas de crédito para esos clientes, hacer una colocación selectiva. A lo mejor hay un sector en el que yo todavía no me puedo permitir entrar por el riesgo que tiene. Quizás yo todavía no tengo el músculo financiero suficiente para entrar en ese segmento de momento porque sé que tiene un mayor riesgo. ¿Qué puedo hacer también cuando distingo los clientes con mayor y menor riesgo? Dar créditos preaprobados, por ejemplo. Si yo tengo un grupo de clientes que ya tiene un recorrido conmigo, que tiene un excelente comportamiento, pues por supuesto que el contacto cercano con el ejecutivo y ese seguimiento constante no se puede perder, pero quizás ese proceso de crédito puede ser más ágil, puede ser más rápido, o quizás puedo saber que puedo darle hasta qué monto le puedo incrementar ese crédito a ese cliente que ya me cumple bien y que quizás necesita más crédito. Y precios diferenciados, que esto es algo que creo que sigue siendo un reto en las microfinanzas y que si lo pensamos, el cliente que es bueno, el cliente que tiene bajo riesgo, el cliente que cumple, no tiene por qué tener el mismo precio, digamos que, entre comillas, no tiene por qué pagar mis ineficiencias en otras áreas. ¿Cuál es el mundo ideal o hacia qué deberíamos tender? Hacia conocer mis diferentes niveles de riesgo por grupos de clientes y a aquellos que tienen un menor nivel de riesgo y que por lo tanto a mí me salen más económicos y que me cuestan menos, pues darles un mejor precio. ¿En qué producto espero mayor pérdida? Cuando yo respondo a esta pregunta, yo me puedo permitir rediseñar el mix de cartera o rediseñar las políticas por producto. Cuando yo respondo la pregunta de en qué momento del crédito tengo menos probabilidades de cobrar, que en microfinanzas, como sabéis, no es muy largo el tiempo, es decir, a partir de pocos días de mora, a diferencia de la banca, si lo calculamos, las probabilidades de incumplimiento crecen muy rápido. Entonces, es fundamental la cobranza temprana. Pero cuando yo sé cuál es el umbral en donde realmente mi probabilidad de incumplimiento se dispara o crece hasta un nivel crítico, yo puedo diseñar acciones de cobranza focalizadas para ese tramo de atraso. Y puedo, muy importante esta palanca, rediseñar la incentivación comercial. Y por último, cuando yo puedo responder la pregunta de en qué zonas tengo más probabilidad de perder, puedo hacer campañas diferenciadas y puedo hacer un seguimiento metodológico focalizado. ¿Qué entendemos por seguimiento metodológico? Pues aquel acompañamiento en el terreno, en la oficina, que se hace desde servicios centrales para verificar que se están cumpliendo las políticas y los procedimientos. Nos comenta Juan Carlos, en la entidad donde trabajo la metodología predominante es banca comunal y estamos lanzando pilotaje de crédito individual, observando la probabilidad del riesgo es mayor en metodología individual. La metodología es importante considerar también. Por supuesto que sí, también conozco bastante de cerca la metodología de banca comunal y es algo completamente distinto al crédito individual. Yo aquí estoy sobre todo enfocada en crédito individual porque es la modalidad mayoritaria en Latinoamérica, pero sí es verdad que hay carteras importantes de banca comunal y la metodología es completamente distinta. La probabilidad de riesgo es mayor porque en la banca comunal cada miembro tiene el acompañamiento tan cercano del resto del grupo. Pero también hay que considerar que lo que llamamos la mora interna de la banca comunal, no sé si en tu entidad es así, pues cuando alguno de los miembros no puede pagar, suele pasar que hay una caja chica en la banca comunal que con los aportes del resto de miembros del grupo se cubre ese impago puntual de uno de los miembros que no pudo pagar. Y eso al fin de cuentas es un incumplimiento. Entonces, esos incumplimientos internos de la banca comunal también hay que tomarlos en cuenta como probabilidad de incumplimiento.
pero sí es un modelo completamente distinto, que implica políticas distintas. La incentivación comercial es, Wilson, los incentivos que se pagan a los ejecutivos de crédito. Esto también tiene toda una serie de modelos diferentes que las entidades pues van un poco por ensayo y error probando lo que funciona. Pero pues por supuesto lo más frecuente es que los ejecutivos, los asesores de crédito, pues tengan un porcentaje de su salario como variable según su rendimiento, según colocaciones, según mora o según eficacia recuperatoria. Entonces, rediseñar cómo incentivas es una de las palancas más rápidas para corregir el rumbo que pueda estar tomando el riesgo de una entidad. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya entrando un poco más, voy a pasar muy rápido porque esto lo vamos a profundizar en la presencial. ¿Cómo calcular estas probabilidades? Tenemos que saber que esta probabilidad de incumplimiento de la cartera de crédito se llama pérdida esperada y se cubre con provisiones, con lo cual a la entidad le cuesta dinero. ¿Cómo se calcula? Pues hay una serie de métricas que vamos a ver más en profundidad, pero esa probabilidad de incumplimiento o esa pérdida esperada se puede calcular con modelos internos de scoring por operación. Esto, por supuesto que para ello hay que contar con una cierta tecnología. No estoy diciendo que sea algo obligatorio, pero sí quiero que os empiece a sonar, si no lo conocéis, si no lo trabajáis, como una herramienta muy potente que no está pensada para sustituir el trabajo cercano y el seguimiento cercano del asesor. Lo que está pensada es para darnos una potencia mayor de conocimiento, para identificar y cuantificar el riesgo de cada cliente según su tipología y según la historia que han presentado clientes u operaciones similares, para así decidir proactivamente o de forma reactiva. Un modelo de scoring es un apoyo más a la información y un apoyo a la gestión del ejecutivo, especialmente, lo vamos a ver ahora, en la última diapositiva vamos a entrar un poco más, pero para ahorrarle justamente a ese ejecutivo un doble trabajo de información que nos puede dar el scoring. Y también para esa experiencia tan fundamental que acumula el ejecutivo en sus visitas, incorporarla a la información, al conocimiento que se queda en la entidad. Eso es lo que realmente lo que buscamos con un modelo de scoring, no sustituir el trabajo del ejecutivo, que en esta industria es absolutamente fundamental. Si no contamos con modelos internos de scoring, o incluso aunque contemos con ellos, siempre nos vamos a apoyar en estas métricas que os digo que vamos a ver más adelante en la presencial, que son ratios sencillos, globales y que pueden ser por segmento. Fundamental, la prima de riesgo, la tasa de entradas en mora, la tasa de pase a castigos, indicadores de cosechas, la eficacia recuperatoria agregada. Esto lo vamos a ver con más detalle y veréis, y lo vamos a practicar en la presencial, y veréis que es algo que perfectamente se puede obtener con muy poca tecnología y que nos permiten una información que bien explotada es muy valiosa. Volviendo al tema del scoring, ¿por qué usarlo? Insisto en esto porque tenéis en las guías de gestión del riesgo una explicación bastante detallada acerca de los usos posibles de los modelos de scoring en microfinanzas, pero que también es un tema que dentro de la industria ha suscitado quizás un poco de polémica por lo que decía, porque se piensa que se busca sustituir la relación cercana del asesor con el cliente y esto no es así. Al contrario, el modelo de scoring puede tener un impacto positivo directo en el ahorro de tiempo para el personal de una entidad. Por lo que decíamos antes, si el modelo de scoring me indica que una operación tiene un riesgo muy bajo, no es que no se vaya a visitar ese cliente, pero quizás se puede hacer un proceso de crédito más rápido y más ágil. Por otro lado, en esta industria donde la relación con el cliente es tan cercana y es la médula espinal del modelo de negocio, humanamente es muy difícil a veces ser objetivo,
porque uno empatiza tanto con su cliente y lo conoce tanto y ve tanto sus dificultades, que a veces decidir objetivamente si ese cliente me va a poder pagar o no, no es fácil. Entonces, incorporar una información cuantitativa es un apoyo para ese buen criterio que va a exhibir el asesor. Por otro lado, la alta rotación de personal que sufrimos en esta industria hace que toda la experiencia y el criterio que ha generado ese asesor, cuando se va, la entidad se queda sin ellos, se desaprovecha. Y este modelo cuantitativo puede quedar incorporada esa información allí y eso es una enorme riqueza para la entidad. Y por último, por supuesto, Excel tiene sus limitaciones y en la información está el poder. Entonces, la automatización y la trazabilidad en el proceso de toma de decisiones para un seguimiento estratégico se potencia mucho más con un modelo de scoring. Entonces, no puedo extenderme mucho más. Como les decía, es más bien como picar vuestra curiosidad y invitar con esto al debate, a las preguntas, a que podáis compartir si tenéis experiencia respecto a estos temas, cuáles son las mayores problemáticas que os encontráis desde el punto de vista de riesgos, cuáles son vuestras opiniones, vuestras posturas respecto a todo lo que hemos comentado, porque al fin y al cabo estoy convencida que la mayor riqueza de estar aquí haciendo el máster no está solamente en la información teórica, sino en poder aprovechar cada uno de vosotros la experiencia, las opiniones y los puntos de vista de los otros, de diferentes países, de diferentes realidades, de diferentes puntos de vista precisamente. Entonces, eso es lo que quiero dejar abierto. Damos unos minutitos por si queréis comentar algo o preguntar lo que sea, y si no, pues esto queda, yo quedo a disposición tanto en la plataforma de Google Plus como a través de mi correo, que os lo recuerdo, es mariamarino@campussif.net. Queda abierto para cualquier cosa que queráis comentar. Y mariajesusmarino@gmail.com también. Nos dice Juan Carlos, el scoring que tanto la industria de microfinanzas la está aplicando y si hay experiencias a tomar en cuenta para replicar que sean positivas o negativas. ¿A qué tanto se está aplicando? Yo creo que muy poco, porque realmente no es algo tan fácil de desarrollar, toma su tiempo también en calibrar y yo, bajo mi experiencia, creo que se está usando todavía de una forma muy marginal, muy en piloto. Sí se usa mucho, sobre todo scoring de seguimiento. Creo que se usa menos para la decisión de aprobación del crédito y que se está usando más para el seguimiento, por ejemplo, para calcular la probabilidad de incumplimiento de un crédito que ya yo he dado. Pero incluso podemos hablar hasta de scoring de cobranzas, que se pueda montar un scoring de acuerdo a la historia del crédito, a las características de una operación, poder calcular qué probabilidad, según la probabilidad de impago, yo poder diseñar estrategias. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que se está usando muy poco de momento. Pero donde se está usando creo que es un fuerte apoyo. Hay que madurarlo, esa sería mi conclusión. Se está usando poco, tiene gran potencial, hay que madurarlo, ¿sí? En nuestra región, nos dice José Daniel, generalmente se está mezclando o priorizando más al área de riesgos a enfocarse a prevención de lavado de dinero en el tema de identificación del cliente a nivel global. ¿Es así o se independizan las áreas? Es clave también, pero bajo mi experiencia son áreas distintas y deben serlo. Prevención del lavado de activos abarca, por supuesto, el proceso de crédito, pero creo que tiene un enfoque distinto al de la gestión de los riesgos del día a día. Para mí deberían ser áreas distintas y no una más importante que la otra. Prevención del lavado de activos, por supuesto que tiene la importancia que tiene, pero digamos que sin la gestión adecuada de riesgo de crédito, de liquidez, de operacional,
simplemente es que no existe la entidad. La entidad desaparecería. Entonces, bajo mi punto de vista, gestión de riesgos de la gestión misma, del proceso y de la entidad y del microcrédito son fundamentales, sin quitar importancia, por supuesto, a la gestión del lavado de activos. Wilson nos dice, estoy de acuerdo que debemos mirar el pasado del cliente, su historia con nosotros, pero el riesgo está en el futuro y percibimos que aquí en Brasil es muy común que buenos clientes en el pasado ahora están atrasados. No, se te entiende perfecto. Claro que sí, al final esto, por eso hablábamos al inicio de una probabilidad de incumplimiento, pero la seguridad no la podemos tener. Por eso, como es la entidad con sus recursos las que al final está asumiendo un gran riesgo, de allí la importancia de gestionarlo lo mejor posible y de que con la información que tenemos, por lo menos acercarnos lo más posible a conocer esa probabilidad, pero al final hablamos de probabilidades y por supuesto que un buen cliente se puede ver perjudicado, bien sea por factores macro o por factores que le han ocurrido a ese cliente o por miles de factores, ¿no? Pero justamente como la seguridad no la tiene nadie, pues mientras mejor gestionemos las probabilidades, más fuertes seremos para asumir esas pérdidas inherentes a un cliente del cual no esperábamos la pérdida. Porque justamente pues la pérdida esperada, decíamos, se cubre con estas provisiones y luego está una pérdida inesperada que tiene que ser cubierta con el capital, con el patrimonio de la empresa. Entonces, mientras yo más como entidad financiera tengo músculo para asumirlo, pues mejor. Luis Eduardo nos dice, el riesgo es uno de los factores más llamativos del tema de la microfinanza. Sin embargo, en mi experiencia, debo también indicar que el cambio en la mentalidad de las personas es otro reto, ya que al menos en Colombia podemos observar que la informalidad en el tema de microfinanzas está muy arraigado. Así que se debe tener en cuenta el riesgo, no solo de impago, sino además de que el cliente decida escoger otros mercados, más si nuestros posibles clientes están en el campo. Sí, el tema del campo, estoy de acuerdo contigo, la informalidad forma parte de las microfinanzas en Latinoamérica y el que negarlo sería no conocer la industria. O sea, la informalidad es microfinanzas en Latinoamérica está presente en la informalidad. Y no pasa nada, o sea, creo que justamente existimos para atender a esos clientes y hacer que puedan evolucionar hacia unos negocios más fuertes, ¿no? Ellos en sus negocios. El tema del campo es todo un reto y sigue siéndolo para las microfinanzas. Es difícil atender allí, es caro atender allí y por supuesto esos son los clientes más vulnerables y que cuando no los atendemos bien pues se van a otras opciones que terminan siendo peores, pero si nosotros no estamos, ¿qué van a hacer? Entonces también por eso empezaba la webinar haciendo, incidiendo tanto en que una buena gestión y esa creación de una fortaleza de nuestra entidad financiera es lo que nos va a permitir poder entrar allí, porque es lo que nos va a dar expertise, capital, fuerza de gestión para poder entrar en esas áreas que son tan difíciles de atender. Igualmente, los costos de trabajar en el área rural aumentan considerablemente los gastos y, por ende, las provisiones. Bueno, las provisiones de riesgo de crédito no deberían aumentar por los gastos de entrar allí. Las provisiones aumentan por el incumplimiento que puedan tener los créditos. Yo hablo de las provisiones de cartera de crédito. Pero sí, por supuesto, uno de los retos de entrar en el área rural son los altísimos gastos que se generan de ir allí, lo dispersos que están los clientes, pues por supuesto en tiempo y costes y riesgos es tremendo. Y son créditos que tienen más riesgos porque están más expuestos a temas climatológicos, a una serie de inseguridades, entonces es todo un reto. Y hacia allí habría que ir. Entonces, pues les agradezco muchísimo la participación, los comentarios, las preguntas. Ha sido un gran gusto para mí estar aquí hoy con ustedes y les reitero, por favor, siéntanse libres de cualquier comentario o pregunta, bien sea en Google Plus, bien sea mi correo que lo tenéis allí en el chat.
qué es lo que va a enriquecer todo este conocimiento que al final nos llevamos. Y nos vemos en la parte presencial para ahondar un poco más en la parte de métricas. Muchísimas gracias.